Rodolfo Tailade. Rodolfo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, buen día, Carlos. Buenos días. Sí, estaba descansando y por eso no estoy en la actividad de Celsa y Marcos Paz. Ayer estuvimos con antes de la sesión, recibieron a los familiares. Sí. Pero bueno, resultó imposible. Estuvieron hasta tarde ayer también, ¿no? Sí, hasta hoy. Sí, nos fuimos a las 4:30. Qué bárbaro. Medio una locura. Eso digo, puede ser que funcionen temas centrales de la vida de los argentinos. La ley de previsiones, la reforma tributaria, el presupuesto, el pacto. ¿Puede tratarse de cosas de esa manera? La verdad que, pero es la única manera que tienen ellos de que pase lo más desapercibido posible. Aunque claramente no pasó desapercibido, pero necesitaban hacerlo ahora, rápido ya, así que y pasemos a otra cosa porque si no se nos va a venir se nos viene la sociedad encima, digamos. Entonces, pero bueno, yo no me quejo del laburo, sí, te deja fusilado. Sí, además que pierde la capacidad del debate, del diálogo serio. Yo vi, te juro, hasta el otro día, hasta las 3:00 de la mañana, el debate de la reforma tributaria. Era un papelón insigne. Bajame del 17 al 8, poneme la cerveza artesanal, no sacame la industrial. Digo, sin ver el impacto que significaba cada cosa. Poneme la azucarada, sacame. Una vergüenza, digo. Yo digo, si la gente viera lo que es ese Congreso funcionando en los impuestos, que tiene que ver con que recaudás más o recaudás menos, y que después si recaudaste menos, el ajuste lo agarpamos entre todos. Digo, una cosa grosera. Sí, es así. Aparte, digamos, estábamos hablando, qué sé yo, de la ley del desarrollo del deporte o no sé, estábamos hablando de la reforma impositiva. Sí, y la ley madre. Un puestazo a la clase, hoy a la madrugada, el presupuesto nacional, digamos, discutido en 10 horas, y lo peor no es tanto la sesión, lo peor es la comisión, es la discusión en comisión. El presupuesto nacional se discutió un rato ya no sé cuándo es, el miércoles, un rato el miércoles, y se había discutido otra jornada en comisión antes de que arrancara la discusión de la previsional, con lo cual pero bueno. Pero el presupuesto, Rodolfo, le recordamos a los oyentes, hablando con Rodolfo Tailade, diputado nacional, pero el presupuesto tiene que ver con todas esas modificaciones que hicieron impuestos a los impuestos, a la jubilación, digo, todos esos números impactan dentro del presupuesto, y analizaron el impacto de la reforma tributaria y la reforma previsional en 2 horas. Sí, exactamente, te cambian la vida, te desordenaron todo, como decía Cristina, te desordenaron la vida, ahora te la vuelven a desordenar afectando cuestiones básicas de tu vida, la jubilación, los impuestos, y ni hablar de las provincias, digamos, ¿no? Ayer también hubo una dura posición de algunas provincias. Celebro la dignidad de la provincia de La Rioja, digamos, otra vez discriminar el presupuesto nacional. Estos tipos en donde no hay votos, digamos, son totalmente olvidadas, postergadas. Por ejemplo, La Rioja. O tenés que ser gobernador de ellos, o tenés que tener una provincia con muchos votos, cosa de más o menos quedar bien. Pero La Rioja, pobre gente, habría que escuchar un poco el discurso de Beder, ¿no? Pero bueno. Pero yo, también Carlos, quería hacerte para tocar un tema en la columna más estrictamente relacionado con lo que generalmente hablo, que son temas judiciales. Que me parece que es muy
importante por lo peligroso. Voy a tratar de ser corto porque sé que está por terminar el programa y además es una cuestión de mucha sensibilidad que tiene mucho impacto en todos los sectores, que es la maniobra que está llevando adelante el gobierno para que la ley de reforma previsional sea declarada constitucional lo antes posible. Es decir, una ley que es absolutamente inconstitucional porque viola, entre otras cosas, y se diría lo más importante, el principio de progresividad que tienen que tener las leyes de seguridad social, de derechos humanos en función de pactos internacionales que hemos firmado y que como país y que forman parte de nuestra Constitución. Esta es una ley que, esta norma, este marco jurídico internacional te impide retroceder en los derechos que van ganando los beneficiarios. Se tiene que ir siempre para adelante. Claro. Y en este caso, recortar, o mejor dicho, alterando la fórmula en dos sentidos, alterando la fórmula de la movilidad, que te recorta entre cerca de 800 pesos la jubilación por mes, y alterando la fórmula para el cálculo del haber inicial, que es un asesinato de miles de personas, básicamente, y perdón por la exageración, pero no tengo otra forma de definirlo, que básicamente te lleva la determinación del haber inicial tal cual está hoy, que más o menos vos arrancás cobrando el 60% de lo que cobrabas como activo, pasás a cobrar con esta ley el 40%, con lo cual las jubilaciones presentes y las jubilaciones futuras están claramente esta legislación es claramente regresiva y por lo tanto inconstitucional. ¿Qué pasó? Hay un fallo de la Procuración del Tesoro que previo, que para tranquilidad de Elisa Carrió, que decía que esta era constitucional. Este es un antecedente. Sí, bueno, es como qué sé yo, lo mismo que vos y yo dijéramos por radio, que no, que ese tranquilo, diputado, que eso es constitucional. Lo firmó el abogado de Macri, digamos. Que recordemos que lo echaron a Carlos Balbín con el caso del correo para poner al empleado de SOCMA en la tarea. Exactamente. Así que mirá, la verdad que lo que diga Sarabia Frías no se puede ser tomado en serio. Pero ¿qué pasó? La CETEP y Juan Grabois presentaron una medida cautelar antes de la sesión en donde se sancionó finalmente la reforma previsional. Ellos buscaban suspender la sesión, es decir, se estaba por consumar esta decisión anticonstitucional y por lo tanto le pidieron a un juez de la Seguridad Social que suspenda la sesión. Es discutible el enfoque y qué sé yo, pero bueno, la cuestión que fue así. Cae esto en el juzgado del doctor Fernando Strasser, que es juez de la Seguridad Social subrogante, es decir, es un secretario del juzgado de la Seguridad Social número 2, que está a cargo del juzgado porque está vacante. Como hay numerosos casos, digamos, de jueces que no son titulares, sino que son subrogantes. Con la particularidad que Strasser tiene en la Comisión de Acuerdos del Senado el pliego para ser definitivamente nombrado como juez titular de ese juzgado, y además está presentándose en un concurso al mismo tiempo, simultáneamente, para ser camarista de la Seguridad Social. Con lo cual le vino como anillo al dedo que este tema absolutamente trascendental, clave, parteaguas para el gobierno, le cayera a él, en función de que tiene todas estas expectativas. La cosa es que aprovechó entonces en la respuesta a la cautelar que le pidió el juez Strasser. ANSES se presenta, pide que se rechace la cautelar, etcétera, pero además solicita que el juez convierta este proceso en un proceso colectivo y que, por lo tanto, sea el juzgado que atraiga todas las demandas por este tema, porque consideran que todas las demandas por esta cuestión son iguales, pertenecen a la misma clase, es decir, ellos entienden que se dan los requisitos para que esto se convierta en un proceso colectivo, es decir, en lugar de distintas demandas presentadas en otros juzgados y tramitadas cada una de manera individual, sea solo un juez
el que las tramite. Y nos vamos a encontrar con un absurdo, si no fuera por lo peligroso sería bastante risible, de que nosotros tenemos acá un potencial de 17 millones de afectados, entre jubilados, pensionados, mujeres con madres con la asignación universal, que cobran la asignación universal, veteranos de guerra, con lo cual se puede llegar a verificar una locura de posibles 17 millones de demandas, todas atraídas al juzgado de un hombre que necesita mostrarle al gobierno que está en condiciones de responder cada vez que se le requiera. Y por lo tanto el gobierno es confiable y por lo tanto el gobierno le puede dar no solamente el juzgado para el que ya está con el pliego en el Senado, sino que posiblemente también el lugar en la Cámara de la Seguridad Social, para la cual Strasser se presentó también en el concurso. Esto sería, mira, quiero hacer un parangón con el Corralito. Yo no sé cuántas demandas se presentaron en aquel momento, pero yo calculo que deben haber sido alrededor de entre 500, 600, 700 mil demandas, si no más, pero vamos a hacer un número generoso a la baja, que solamente un juez estuviera a cargo de esa cantidad de demandas en la época del Corralito. Con todo lo que esto significa, por ejemplo, llevado a la situación actual, que un jubilado de Jujuy se presente en el juzgado federal de Jujuy con una demanda contra la ANSES y se la manden al juzgado de Strasser en la capital federal, y el jubilado, que no tiene ni para ir al juzgado de Jujuy en bondi, tenga que venir acá, contratar un abogado, pierde absolutamente el control de su demanda. Acá hay una maniobra orquestada entre el gobierno nacional, instrumentada por ANSES, y el juez Strasser, que me parece que tiene que ser alertada a toda la sociedad y fundamentalmente a la dirigencia política y a los senadores, que están por decidir si Strasser si se le da el acuerdo del Senado para que sea juez. Judicialmente. Este tipo está por brindar un servicio absolutamente fundamental al gobierno nacional, y temo que en función de esta maniobra, en pocos días el juez decida la constitucionalidad y se termine, digamos, la discusión más allá de las apelaciones y demás. Me parece que es absolutamente central el tema, sobre todo porque además nosotros nos vamos a ocupar de nuestra fuerza política de presentar un modelo de amparo para quienes, como esta enorme masa, este universo de sectores afectados, de población vulnerable, tengan la posibilidad de acudir a la justicia y por lo menos algunos gastos se achiquen a partir de que hay un amparo a disposición, un modelo de amparo a disposición de cada uno de ellos, ¿no? Rodolfo, sabiendo la estrategia que tiene el gobierno de utilizar a este juez para convalide todo lo actuado que sea constitucional, digo, ¿no hay otro tipo de recursos que se pueda presentar por otro lado? Y de otra característica que con otra petición que los obliga a salir de este juez. Y mira, yo no soy un especialista en procesos colectivos, pero si vamos a considerarlo a este despelote como proceso colectivo, y a mí me parece que hay que hacer jugar a la Corte Suprema, ¿no? Que esos 5 muchachos pongan lo que hay que tener y, por ejemplo, lleven adelante un trámite como el que pasó en el famoso caso Mendoza. El caso Mendoza es el caso del Riachuelo, en donde la Corte llevó adelante a través de audiencias públicas, donde todos podíamos ver, donde todos podíamos presenciar, llevó adelante un proceso de conocimiento. El caso Riachuelo era... Se hizo cargo el que se cumplan las normas en Riachuelo. Claro, la contaminación en la ribera del Riachuelo, y la Corte, a partir de las audiencias, un trámite muy, digamos, sui generis, que en definitiva inventa la Corte, y que desde mi punto de vista no estaba mal. No hay legislación argentina sobre procesos colectivos, sino que hay alguna actividad pretoriana de la Corte en ese sentido, pero en aquel caso se trataba de
discutir la situación de varios miles de personas que estaban afectadas por la contaminación del riachuelo. En ese caso, en ese fallo, la Corte ordena al Estado Nacional, al Estado de la Ciudad de Buenos Aires y al Estado de la provincia que primero constituyeran un organismo que terminó siendo ACUMAR, digamos, ¿no? No, tuvo una intervención activa. No, yo te decía esto porque antes de ayer hablamos con Gabriel Ganón, que era un ex defensor general de Santa Fe. Te escuché. Que lo echaron lo echaron manera... porque pensaba distinto. Exacto. Y ellos están moviendo ahí en Rosario toda esta actividad. Pero ayer hablamos con Omar Plaini y le propusimos que la CGT convocara a todos los jubilados afectados de distintos sindicatos para hacer una presentación, porque además de que todos piden lo mismo, el número pesa en una decisión de un juez. Si tenés 1 millón, 2 millones, 3 millones de reclamos, un juez se tiene que jugar en contra de esto, ¿no? Digo, el impacto, claro. la actitud de ustedes que van a armar este modelo de medida cautelar, digo, la CGT moviéndose con los sindicatos, todos los movimientos sociales. Digo. Exactamente, acá hay que poner en marcha todos esos estamentos de la sociedad. ¿Y sabes qué? Yo no quiero acá, digamos, que me tomen por irresponsable, pero acá el Corralito, las primeras demandas que se metieron por el Corralito eran rechazadas por los jueces. Rechazadas por los jueces. ¿Qué pasó? Y se le empezaron a juntar en la puerta de los juzgados 1.000, 2.000, 3.000 tipos, que además, por supuesto, no eran harapientos, pobres, no venían en marchas organizadas por ahí por alguna fuerza política, sino que era clase media. Entonces tenía una visibilidad, un impacto muy superior. Y acá me parece que tenemos que avanzar hacia eso. Acá tiene que haber una reacción de la sociedad, como ya la hubo, tiene que tener esa continuidad, esas movilizaciones, ese cacerolazo, tiene que tener una continuidad en reclamarle a los jueces que no miren para el costado, que no sean cómplices de esta barbaridad, de este afano histórico, y que escuchen. Entonces y poner al descubierto la maniobra del gobierno que intenta a través de este juez dejar todo afuera, digo, que es fundamental. Es fundamental. Acá hay que poner en visibilidad al juez subrogante Fernando Strasser, Alan por supuesto que es el gobierno en esta demanda, y mostrar cómo con claridad se está diseñando una estrategia para que esto termine lo antes posible con la constitucionalidad, la declaración de constitucionalidad de la ley, y pasemos a la discusión de otro tema. Entonces, no podemos dejar pasar, ya me parece que ha quedado suficientemente claro que la sociedad argentina rechaza la ley, no solamente por las encuestas de opinión, sino fundamentalmente por las movilizaciones populares que ha habido. La inmediata reacción de la gente. Exactamente, y además una comprensión de la gente, que eso me pareció, creo que lo más importante. La gente, digamos, saltó el blindaje mediático, que no hablaban de esto, que no hablaban del enorme perjuicio, que hablaban solamente de la insustentabilidad del sistema, de que estos son buenos y que quieren que nosotros no dejemos de cobrar jubilaciones. Estos están buscando sanear el sistema después de la barbarie que los jubilados van a ganar el 5% más que la inflación. Exactamente, nunca van a perder poder adquisitivo. Bueno, esa fantasía, esa construcción mediática perversa, la sociedad la pudo superar, la saltó, descubrió la verdad que había atrás. La descubrió, y la verdad que me parece que fue uno de los, si se quiere, de los elementos, de los un hallazgo, digamos, lo más importante que yo vi, digamos, la sustancia de esto, lo más importante fue justamente eso. Bueno, para darle continuidad a esa... Hay que seguir en la justicia ahora. Hay que seguir. Multitudinariamente. Hay que estar atento a este juez. Rodolfo, te agradecemos muchísimo tu tarea, digo, sabemos que estás con el sueño por encima. Nos hablamos el viernes que viene. Felices fiestas, que la pasen lo mejor posible. Un abrazo y gracias por todo. Carlos, Quique, un abrazo, feliz
Navidad a toda la audiencia, a la radio. Sé que estamos pasando por momentos difíciles, ustedes fundamentalmente, pero... Saludá a Camila, que si no puede brindar esta... Camila, bueno, lo que pasa es que Camila ya no me llama tanto sus programas, así que, bueno, igual la vamos a saludar. Un beso grande a todos. Chao. Chao, un abrazo, gracias. Un abrazo y un abrazo a todos, ¿no es cierto? Nos vamos. Feliz Navidad. 11 de mañana, feliz Navidad, feliz Pásenla Nochebuena. lindo. Políticos. Pásenla lindo. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.